quiero meditar un poco con ustedes con respecto a un principio en la palabra, y está en Mateo capítulo 25. El versículo 21. Y su Señor le dijo, está hablando de la parábola de los talentos. Entonces el Señor Jesús en la explicación ya está aterrizando, ya está concluyendo, y le dijo, bien, buen siervo, aquel que había sido fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Le dice, buen siervo, has sido fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, aquí hay un principio muy interesante que necesitamos considerar en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Que Dios no está tan interesado en las muchas cosas que haces, sino en lo poco, pero que haces con fidelidad. Cuando eso poco lo haces con fidelidad, dice que el Señor te lleva sobre lo mucho. Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, decimos, voy a leer 5 capítulos de la Biblia todos los días. Nos proponemos hacer eso. Pero tal vez 5 capítulos es mucho. ¿Por qué? Porque no tienes un hábito de lectura, porque tu lectura no es tan rápida, porque de pronto piensas que el momento que tienes que leer estás cansado, o tal vez lo hago mañana y pospones algo. Entonces es preferible que tengas la disciplina para decir, ok, voy a leer un versículo al día, una promesa del Señor al día, pero lo voy a hacer todos los días. ¿Se dan cuenta? Entonces posiblemente eso sí puedas hacer. Miren, así como acabamos de leer, por ejemplo, aquí en el Salmo, a ver, ¿dónde estamos? Vayan al Salmo 2 que hemos leído. Yo me propongo y digo, voy a leer un versículo todos los días. Y puede ser mi versículo este que les he dado esta mañana, que creo que es palabra del Señor para ustedes en este tiempo. Entonces yo toda esta semana, si no quiero leer más, agarro estos 2 y los leo estos 2. Miren cuánto tiempo, contrólamelo Carlitos, cuánto tiempo me toma. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuánto me ha tomado? 11 segundos. ¿Se dan cuenta? 11 segundos, toditos tienen para regalar 11 segundos. Así estudies medicina y arquitectura juntos. 11 segundos tienes. ¿Por qué digo medicina y arquitectura? Porque los médicos son esclavos y los arquitectos también, ¿no? De sus planos y de sus maquetas y de sus sonceras. Bueno, no son sonceras, es su formación, perdón, estoy hablando mal, perdón. Pero, ¿saben qué? 11 segundos tienen todos para regalar. Entonces, yo hago esta lectura en la mañana y le digo, Señor, dame, sabes, quiero pedirte, así como en la iglesia se ha dicho, quiero pedirte que me des más fortaleza. Me duermo mucho, mi cuerpo está funcionando mal, parece que está desequilibrado, ¿no? Puede ser. O puedes decirle, Señor, este día te pido, dame una persona a la que pueda dar testimonio de la fe. O le puedes decir, Señor, te pido que esta mañana me des gracia,
con este informe que tengo que presentar, o con mi jefe que tengo que hablar, o con este negocio que tengo que hacer. No sé, ¿qué tienes que hacer? ¿Dónde estás? Pero al leer esto, en 11 segundos, puedas pedirle al Señor algo y listo, ya es como has preparado tu vida para algo, la has dispuesto para algo, estás siendo intencional con algo. O puedes decirle, Señor, tengo un examen, te pido, dame una sabiduría extraordinaria o una forma extraordinaria de hacer las cosas. No sé, tantas cosas. ¿En qué situación estás? Ahora, la palabra del Señor, ¿qué dice? Sé fiel en lo poco. ¿Para qué? Para que el Señor nos ponga sobre lo mucho. Para mí ser fiel en lo poco es poder ir a esta porción de la Escritura, apropiármela. ¿Y qué será ponerme sobre lo mucho? Tal vez mirar la respuesta de Dios en mi vida. Tal vez mirar que aquello que me parecía difícil de pronto se hace fácil. Que tal vez mirar que aquello que me costaba mucho tal vez ya no me cuesta. Miren, yo por ejemplo había días en que me sentía muy débil. ¿Quién alguna vez se ha sentido débil? Levante la mano. Todos, ¿no ven? Claro, alguna vez nos sentimos débiles. ¿Saben yo qué decía? Le decía, Señor, es mediodía, pero me estoy cayendo, ¿qué me pasa? O por decir, son las 3 de la tarde, pero parece que ya no me puedo parar. Entonces agarré una promesa del Señor. Dice, el Señor me da fuerzas como las del búfalo, y su unción refresca mi vida. Miren cómo me lo recuerdo, porque me venía ese momento, yo decía, Señor, tú me das fuerzas como las del búfalo, y tu unción refresca mi vida. Recibo esa palabra. Y hablaba a mi cuerpo, esa es tu porción, esa es tu herencia, ese es tu legado. La fortaleza no viene de algo que haces, viene del Señor en tu vida. Ahora, ¿ustedes creen que ese minuto yo estaba así fuerte como el búfalo? No. He tenido que luchar. ¿Con qué he luchado? Con la fidelidad. He necesitado ser fiel en aquello que estaba declarando. He necesitado ser fiel con eso poco que tenía en mis manos. Un versículo. Pero he sido fiel un día, he sido fiel otro día, y después a la hora otra vez volví a orar y otra vez volví a mencionar el versículo. Finalmente, un día no me he dado cuenta y he dicho, ay, miércoles, me siento muy bien. ¿Qué he hecho diferente? ¿Qué he comido diferente? He dormido más, he empezado a buscar. Ese es otro error, porque ahí no he reconocido al Señor. Pero ese momento el Espíritu Santo ha traído una convicción en mi vida. ¿No ven? O sea, como, ¿en qué has estado siendo fiel? Yo le he dicho, Señor, perdón, es tu palabra, trabajando en cada célula de mi ser, en cada órgano, en cada músculo, en cada fibra de todo mi cuerpo. Saben, un día simplemente eran las 8, 9, 10 de la noche y estaba, pero como un toro, así como un búfalo, ¿no? Decía, miércoles, ¿qué me pasa? Como que he hecho bien. Y luego le he dicho, Señor, lo que he hecho bien es reconocerte con fidelidad todos los días en lo poco. Y tú me has regalado la fortaleza que dice tu palabra. Y tú me has regalado el bien y el favor que dice tu palabra. Entonces, mis queridos hermanos, ser fiel en lo poco es la llave para mí, para que Dios nos lleve a las grandes cosas en Dios. Ser fieles, por ejemplo, en esto que tenemos aquí en Ríos de Vida. Ser fieles en congregarnos. No somos muchos, pero tenemos un sueño. Tenemos algo a donde queremos llegar. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Sean fieles en esto que tienen. ¿Y saben cuál es mi oración? Señor, tu palabra, así como lo hiciste con mi hermano Pedro, porque bueno, es un hermano en la fe, Pedro, ¿no? El Señor ya se lo llevó. Así como lo hiciste con Pedro, quiero que lo hagas aquí.
porque tú ya lo has hecho, hay testimonio de que tú lo has hecho, yo quiero ver que eso se cumpla. Dice que este hombre, por causa de la predicación, eran como 3,000 personas que se convirtieron. Yo le dije, Señor, quiero 3,000 personas en esta congregación y voy a ser fiel en lo poco. Voy a ser fiel en los cuantos que somos. No estamos todos en este momento, definitivamente, ¿no? Porque cuando estamos todos está bien llenito. Pero ¿saben qué? No me importa. Yo quiero ser fiel en lo poco. Señor, voy a estar ahí para predicar tu palabra, voy a estar ahí para estar en oración, voy a estar ahí para estar como siendo intencional con esto, en lo poco, porque yo sé que lo mucho es una consecuencia de la fidelidad. ¿Saben? Dios hace cosas maravillosas cuando descubrimos este principio. Y a veces nos frustramos porque, como les dije, voy a leer 10 capítulos, voy a acabar la Biblia en un año, voy a leer 5 capítulos y nunca lo haces. Y nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no tienes ese hábito, no tienes esa costumbre, no te das ese tiempo. Pero haz lo que te estoy diciendo. Una promesa. Léela, alimentate con eso. ¿Y saben cuál es mi fórmula? Se las digo, porque a mí me funciona. A primera hora en la mañana, como una pildorita, tomo. Entonces le digo, Señor, gracias, esta mañana te pido porque me des gracia en esto, en esto, y esto, y en esto. Salgo. A mediodía tengo la costumbre de comer y tengo un sillón que es mágico, porque me echo y inmediatamente me levanta hasta el tercer cielo ese sillón. Es un secreto que tengo, les voy a decir de dónde lo he conseguido. Pero me echo en mi sillón tomando un cafecito y en ese momento nuevamente vuelvo a leer esa promesa. Clic, me la tomo como si fuera una pastilla. Y antes de dormir, que a veces, por supuesto, al final del día ya estás cansado, agarro, miro mi promesa y clic, tomo mi pastilla. Entonces, 3 veces al día es la dosificación. ¿Y saben qué? Les aseguro que el Señor está listo para abrir las ventanas de los cielos sobre cualquiera sea su situación y sobre cualquiera sea su pedido de oración. Hoy día les he regalado una hermosa porción de la Escritura. Pídeme, dice el Señor. Entonces, pide al Señor. Gózate en la respuesta. Gózate en lo mucho en lo que Dios te va a poner porque estás siendo fiel en lo poco. Ahora, vamos a Mateo, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Todo lo que bendecimos se multiplica. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Número: 5,000. ¿Cuántos más o menos eran si no estaban contadas mujeres y niños? Por lo menos 10,000.
si es que cada uno de esos hombres no estaba con su esposa y con 1, 2 o 3 hijos, qué sé yo. Entonces, por lo menos unas 10,000 personas. ¿Qué es lo que usó el Señor? Inmediatamente los discípulos vieron que había una multitud que estaba escuchando al maestro, que dicho sea de paso, y para mí es un milagro cómo estaría haciendo, pero la multitud estaba ahí para oírlo. ¿Cómo alcanzaría su voz o su corazón solamente sería animado por el Espíritu Santo? No sé, en todo caso, los discípulos vieron la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? 5,000 personas con hambre y lejos de su casa. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Acaso no tienen ustedes? Denles ustedes. Pero él le dijo, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Eso parece poco para una multitud de 10,000 personas? Parece poco. A mí también me parece poco. O sea, ¿cómo los divides? ¿No? ¿Y cuánto llenaría? ¿Qué dijo el Señor? Agarró lo poco y dijo, es suficiente, lo bendijo y dice que lo partió y lo dio a los discípulos. Entonces, segunda cosa con respecto a esta llave en el reino de Dios. Si eres fiel en lo poco, no solo te vas a alimentar tú, sino vas a alimentar a muchos a través de tu fidelidad. En lo poco, no en lo mucho, en lo poco. Si tú eres fiel en lo poco, así como el Señor Jesús fue fiel en lo que tenía, 5 panes y 2 peces, lo bendijo, porque el Señor que bendijo lo poco. No bendijo lo mucho, no dijo, te doy gracias Señor porque estos 5 panes y estos 2 peces, ahora no son 5 panes y 2 peces, sino son 10,000 panes y 2 peces. ¿Dijo eso? No dijo eso. ¿Qué bendijo? Lo que tenía. Porque lo que tienes se multiplica si es poco y está guardado con fidelidad. Entonces, el Señor bendijo lo que tenía, esos 5 panes y 2 peces, y lo que pasó inmediatamente es que una multitud fue alimentada con lo poco que el Señor Jesús bendijo. Entonces, Dios nos llamó no solo a proveer para nuestra necesidad, siendo fieles en lo poco. Dios nos llamó, porque en el primer ejemplo, cuando habla de la gente que fue e invirtió su dinero, estaban invirtiendo para su necesidad. Si tenían 5, ponía y tenía 10, se trataba de él, de la persona. Pero cuando inviertes en lo poco, Dios nos está llamando a ser de los que alimentan a una multitud. Amén. Entonces yo digo, Señor, este es el principio. Si queremos alimentar aquí a 3,000, más o menos 3,000 dice la palabra, entonces tengo que alimentar a estos pocos que tengo aquí. Lo que tengo aquí lo voy a partir y lo voy a entregar a esta ciudad. Lo que tenemos aquí lo vamos a bendecir, por eso bendecimos sus vidas. Cada vez que oramos, que estamos en tiempo de oración, bendecimos sus familias, sus hijos, sus casas, su economía. Siempre estamos pensando en ustedes, es parte de la oración. Cada vez que estamos juntos en oración, los bendecimos. ¿Por qué? Porque yo sé que este es el material que Dios necesita para alimentar a esas 3,000 personas. Este es el material que Dios necesita para alimentar con abundancia. ¿Por qué? Porque ¿qué sobró? Sobró pan y sobró pescado. Sobró alimento. ¿Por qué? Porque fueron fieles en creer en lo poco que el Señor les había entregado. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Ha puesto una pequeña célula? Tal vez. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? ¿Ha puesto un discípulo? Es suficiente.
Si ya tienes algo en tus manos, estás listo. Dios quiere dar lo mucho en tu vida. Dios quiere traer, por causa de tu fidelidad y haber entendido un principio, Dios quiere bendecir con abundancia toda tu vida. Pero a veces confundimos el principio y queremos partir de lo grande. No, parte de lo pequeño, parte de lo que tienes. A veces nuestras mentes se va más allá. Y no digo no soñar, está bien soñar con lo que quieres alcanzar, pero dedícate a bendecir lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Para qué? Para que el día de mañana puedas gozar y disfrutar de eso mucho que Dios tiene para tu vida. ¿En qué área? ¿Un negocio? ¿Qué tienes en las manos? ¿Un negocio? ¿Parece pequeño? Entrégaselo al Señor. Dile, Señor, esto es poco, pero lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo quiero que este negocio no solo alimente mi vida, quiero que alimente a multitudes de gentes y sea para bendición. ¿Qué creen que pasa con un negocio que primero alimenta tu vida, pero después alimenta multitudes? Te vuelves un gran empresario. ¿Se dan cuenta? Cómo pensando en lo poco, al final la bendición nuevamente vuelve a ti. Ahora, vamos a ver otro aspecto de este mismo principio. Vamos a Génesis, capítulo 12, el versículo 1. Dios está hablando con un hombre al respecto de un propósito. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, estaba hablando con Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cuál es el otro principio de este, o cuál es la otra característica de este principio de mirar en lo poco, de ser fieles en lo poco? Dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación grande. ¿Qué es lo que hizo Abraham con esa palabra? Fue obediente. Entonces, cuando tienes una palabra, así sea pequeña, así sea un trozo, 3 líneas, necesitamos responder con obediencia a esa palabra, aunque sea poco, aunque sea pequeño. Y eso va a traer, ¿qué trajo en la vida de Abraham esta obediencia? Trajo multitudes de gentes, trajo bendición en gran manera, trajo que Él sea bendición para muchos. Nosotros hoy día estamos siendo alcanzados con la bendición de la obediencia de Abraham, el hecho de estar aquí oyendo la palabra del Señor. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el ser fieles en lo poco requiere de ti no solo el saber que tú vas a ser bendecido, no solo el saber que vas a ser bendición para otros, sino saber que tenemos que movernos en obediencia para que eso pueda ser desatado. ¿Cuándo es desatada esa bendición en tu vida o en la multiplicación, en la bendición a otros? Cuando eres obediente al llamado de Dios. Ahora miren, Dios llamó una nación. Dios llamó a 3 naciones, tal vez la nación más poderosa de ese tiempo. ¿A quién llamó? A uno. Llamó a Abraham. ¿No era poco? Tal vez Dios por su Espíritu Santo podía haber llamado a la nación más poderosa de ese tiempo, que no sé, no he investigado eso, pero estoy pensando. En ese tiempo podía hablar al rey, a todo su ejército, llamar a un pueblo así y empezar con lo mucho, empezar con un gran ejército.
para conquistar y para alcanzar. ¿A quién llamó? A uno. Llamó a Abraham. Dios sabe cómo funciona este principio. ¿Por qué? Porque el Señor estaba creyendo en el poder de uno, en el poder de lo poco, para alcanzar lo mucho, para alcanzar las multitudes. ¿Cómo el Señor alcanzó a las multitudes? A través de uno. El llamado de uno fue lo que trajo las cientos de personas que no se podían contar. El Señor le dijo: mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Le dijo: mira la arena, si puedes contar, así va a ser tu descendencia. Entonces, ¿cómo Dios llamó a las multitudes? A través de enviar su palabra a una persona, que era poco. Y con eso poco, Dios desató la bendición a los muchos y a los miles. Ahora miren en Génesis capítulo 13, desde el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Siguiente principio, o siguiente característica de este principio. Primero hemos dicho tercero, la obediencia. Cuarta característica. Abraham salió, tenía una instrucción, tenía una palabra. Pero Abraham le añadió a la instrucción que Dios le había dado. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Sal de tu tierra, le estaba hablando a él. Sal con tus cositas a un lugar que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? No solo salió él, sino también se llevó a su sobrino. ¿El Señor le dijo que había que hacer eso? No sé cuál sería la idea de Abraham, no sé si lo quería mucho, no sé si era una buena idea, no sé si así se sentía seguro, no sé por qué circunstancias. El punto es que Abraham se llevó además a Lot. ¿Qué pasó? Él estaba obedeciendo, sí, obedeció. Pero había algo que había que afinar ahí. Y era que Abraham estaba como añadiendo a lo que Dios le había entregado. Y Dios le dijo, y Dios aquí en el versículo 14 le dice: después que Lot se apartó de él, de Abraham, entonces el Señor le volvió a entregar la promesa. Aparentemente Lot, mientras estaba con él, estaba siendo un obstáculo para que él pueda recibirlo mucho. Entonces, ¿qué nos debería enseñar eso? Nos debería enseñar que nuestra obediencia no debería traer sugerencias al Señor al respecto de cómo deberían hacer las cosas. Si Dios te dice, hazlo de este modo, hazlo. Si Dios te dice, muévete, muévete. Si Dios te dice, ven a buscarme en oración, anda a buscarlo al Señor en oración. Responde al llamado, sé obediente, no lleves cosas extrañas en tu adoración o en tu obediencia delante de Dios. Cuando este hombre, su sobrino, se apartó, Dios le dijo: ahora sí, si alguien puede contar el polvo de la tierra, va a poder contar tu descendencia. El llamado no había cambiado. La intención del corazón no había cambiado. ¿Cuál era? Dios estaba mirando multitudes, pero estaba mirando a uno. Estaba creyendo en uno, estaba creyendo en lo poco, sabiendo que lo poco tiene el potencial de multiplicarse cuando tiene la semilla de la palabra y la promesa de Dios. Miren qué interesante.
porque Dios sabía que lo poco tiene la capacidad de multiplicarse en miles y cientos cuando tiene la semilla de la promesa de Dios dentro de eso poco. Entonces, hay algo que necesitamos como recalibrar en nuestras vidas. Y es que Dios no está pidiendo ni grandes oradores, gente que se dedica a orar, ni grandes estudiantes, ni lectores de la palabra, no está pidiendo ni grandes predicadores, ni grandes ministerios, a pesar que estamos orando porque el Señor revele en sus vidas cuál es su ministerio, dónde están sus dones, dónde están las operaciones que Dios hace y que tiene que hacer a través de ustedes. Dios lo que está pidiendo es que seas fiel en lo poco, pero que seas fiel, que no salgas de ese lugar. Les voy a decir algo más que yo hago y espero que les sirva, si lo quieren hacer. Por ejemplo, yo hago algo y es que el mes tiene 31 días y el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Entonces, como parte de un estilo de vida, yo leo el capítulo de Proverbios que tiene que ver con ese día. Si hoy día es 5, leo Proverbios 5. Si mañana es 6, Proverbios 6. Y así cada día. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios tiene la sabiduría y el consejo de Dios. Entonces con eso me aseguro estar constantemente alimentando mi vida con la sabiduría y el consejo del Señor. Y vamos a ir a una cita más que está en Apocalipsis. El capítulo 2. Ay, esta cita es para hacerte temblar las piernas. Atentos. Dice desde el versículo 1, el capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El Señor le está mandando una carta a Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia de obras, o sea que hacía cosas. Y tu arduo trabajo y paciencia. Era una iglesia que trabajaba arduamente, no solo trabajaba, se esforzaba en el trabajo que hacía y además que era paciente. Dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Y que no puedes soportar a los malos. Quiere decir que tenían el discernimiento para ver qué era malo y qué era bueno y no soportaban lo malo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Era un pueblo que tenía el discernimiento y la guía del Espíritu Santo para ver quiénes eran lobos en medio de las ovejas en el pueblo. Podían distinguir. Has sufrido. Quiere decir que era una iglesia que sufría en su amor por el Señor, posiblemente por la persecución, posiblemente por, no sé, por diferentes circunstancias, pero sufrían el evangelio en sus vidas. Y has tenido paciencia en tu sufrimiento, o sea, has sabido esperar en el Señor. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. No importa cómo venían los vientos, no has desmayado. No importa qué difícil era, no has desmayado. Has seguido trabajando arduamente. ¿Esa les parece una iglesia buena? Sí, por supuesto. ¿Quién no quisiera tener una iglesia así? Señor, por favor, danos una iglesia así, una iglesia que sabe vivir en sufrimiento cuando se trata del trabajo del Señor, que sabe trabajar, que es ardua, que no desmaya, que pelea, que gana, que conquista. Pero, dice el 6, pero, ¿tienes esto? Digo, no. Tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Ay, Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué era tu primer amor? ¿Saben qué? Eran las pequeñas cosas. Era el creer de una forma simple al Señor, sin complicaciones. Era creerle al Señor y simplemente caminar teniendo fe, amando al Señor apasionadamente. No le dijo, has perdido tu adoración profunda al Señor. No, en nuestro primer amor había una adoración profunda. No, tal vez había una adoración incipiente. Tal vez había una adoración que era rústica. ¿Por qué? No teníamos todo el conocimiento de Dios, no teníamos toda la revelación de Dios, no teníamos toda la experiencia en Dios de haber vivido sirviendo en la iglesia. No teníamos nada de eso. Pero simplemente estábamos delante del Señor con nuestras dudas, con nuestros temores, llorando y diciéndole, Señor, quiero más de ti. No estábamos ni mirándonos a nosotros mismos porque éramos tan débiles, éramos tan flacos, teníamos tantos problemas que traíamos con nosotros. Éramos, como se dice, diamantes en bruto. ¿No? Diamantes en bruto. ¿Por qué? Porque teníamos más errores que aciertos. Pero nuestro corazón vibraba por el Señor. Pero nuestro corazón vibraba por su presencia. No había nada más importante. Lo mejor era estar en la iglesia. Lo mejor era estar juntos con los hermanos, adorando y sirviendo al Señor. No mirábamos nuestro tiempo. Si había reunión en una casa, estábamos en la casa. Si había reunión en una plaza, estábamos en la plaza. Nuestro corazón vibraba todos los días. Eso es, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Sé fiel en lo poco. ¿Era poco en ese tiempo lo que teníamos? Era poco, comparado a lo que después hemos conocido de Dios y la revelación que tenemos del Señor ahora. ¿Era poco lo que conocíamos de la palabra? Posiblemente era nada. Yo me acuerdo, apenas sabía 2 versículos en mi vida. Yo había visto la Biblia, me convertí y tenía una Biblia. Bueno, esta es una Biblia de tamaño normal, pero mi Biblia era como hasta aquí y como hasta aquí. Era así un libraco. Así me iba al colegio con mi Biblia, así pesada. ¿Por qué? Porque decía, van a ver y me van a preguntar. Y el momento que me pregunten, ahí aprovecho. Ese era mi corazón. ¿Era poco? Era poco. Conocía la Biblia para dar testimonio del favor de Dios, de la gracia de Dios, de la sangre, de la revelación de la cruz. Ni sabía, ni entendía, ni nada. Lo único que sabía es que Dios me había rescatado de un lugar en el que vivía en necesidad hasta que lo encontré a Él. Tenía 3 versículos que manejaba. 3. Me podía haber llevado los 3 anotados en un papelito. Y era suficiente, pero no, llevaba mi Biblia. Y ¿saben qué? En la hora del recreo abría mi Biblia y decía, bueno, los que quieren quedarse, quiero explicar algunos puntos de la Biblia. 3 versículos había. ¿Saben qué? Los chicos se quedaban. Peleadores, drogadictos. Yo estaba en un colegio que era bastante complejo. Era muy común en mi colegio que los chicos se droguen en clases. Entraba el profesor y decía, han estado fumando maleantes, todos afuera. Toditos salíamos afuera, nos ponían en fila con un palo, el regente por un lado, el director por otro. Y decía, ¿quién ha traído esta vez la marihuana? Mudos todos. Y empezaban, bla, 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 bla. Daban una vuelta.
Y decían, ¿cómo es? ¿Quién ha traído? Nada, otra vez. Hasta que ya nos empezábamos a mirar y ya daba un paso al frente el que había traído. Porque todo el mundo le decía, mira, nos van a reventar más, pero salimos y vos sí que vas a perder la cabeza, ¿no? Por la huasca que nos están dando. Y de pronto salía el que había traído. Ese era el medio en el que he crecido. Además que era muy común las peleas porque era tiempo de pandillas, era tiempo de, bueno, no sé, era ese tiempo. En todas las plazas habían pandillas. No sé cómo era aquí, pero en La Paz, en la Plaza Villarruel, había una pandilla que tenía cerca de 600 chicos. En la Plaza Triangular, que era al otro lado, eran como 300 y así eran cientos de chicos. Y lo común era reunirse para pelear. Era como en la época de los vikingos, no sé, en la época de los... todo era eso, ¿no? Bueno, pero, ¿saben? Yo iba con mi Biblia y decía, voy a explicar la palabra. Y además explicaba del Apocalipsis. Entonces, mi versículo decía, no, el Señor como fuego va a consumir a los pecadores. Y les decía, bueno, miren, y les empezaba a explicar, no sé qué les explicaba, pero ¿saben qué? Muchos han venido al conocimiento de Dios. Y me acuerdo especialmente de uno, y me acuerdo especialmente de él porque era tan peleador que tenía un quinto nudillo, su mano ya era deforme tanto pelear. Y era conocido en todos los grupos porque él era un peleador. Entonces él un día se acercó, era enorme el chango, y me dice, quiero que me expliques esto de la Biblia y esto de Jesús. Con mis 3 versículos le he explicado y ha conocido al Señor con lágrimas. ¿Saben? Luego me dice David, tienes que ir a la plaza conmigo. Quiero que escuchen todos. Quiero que sepan todos. Yo estaba sentado en la plaza. Y claro, yo estaba así porque el otro estaba ahí detrás de mí. Y los chicos así, como 200 chicos. Bueno, la cosa es que yo empiezo a hablar de la palabra de Dios, empiezo a explicarles este evangelio, este mensaje de salvación. Y se reían, me hacían chistes, decían una cosa, decían otra. He perseverado. Hasta que un momento de eso se calentó mi edecán, que era el mejor peleador. Y les dijo, muy bien señores, David va a volver a explicar lo que nos está explicando, mis 3 versículos de memoria, con mi bibliota así. El primero que hable, lo voy a reventar a puñetes. Entonces, yo dije, bueno, son los caminos del Señor, ¿no? Son más altos que nuestros caminos. ¿Saben qué? Tenía la atención de toditos. Entonces ese día les compartí, les hablé, todo el mundo era callado, él era aquí a mi lado. Pero yo digo, ¿qué tenía? Tenía lo poco, pero era fiel con lo poco, amaba lo poco que tenía. ¿Saben? Estaba vibrando con ese primer amor en mi corazón. ¿Y saben qué hizo Dios? Con lo poco hizo muchas cosas en lo que me tocó predicar, en lo que me tocó dar testimonio, en lo que me tocó hacer. Entonces el Señor dice aquí en Apocalipsis, puedes ser muy ordenado, puedes hacer muchas cosas, pero no te olvides de ser fiel en lo poco. Recuerda de dónde has caído y el sacrificio de amor que fue entregado en la cruz para que tú estés donde estás. Sé fiel en lo poco y yo te voy a entregar lo mucho. Sé fiel en lo poco y estoy listo para hacer de ti una gran nación. Entonces, mis queridos hermanos, este es un principio poderoso del reino. Ser fieles en lo poco, en las promesas de Dios en nuestra vida, meditarlas de día y de noche y saber que Dios está listo para traer una respuesta maravillosa a nuestras vidas. Saben, nosotros definimos la fidelidad y ser fieles en lo poco cuando decimos queremos discipular a una persona.
Queremos encontrar a una, así como el Señor encontró a uno, encontró a Abraham. Porque sabemos que a través de esa persona vamos a llegar a una familia. Y a través de esa familia, como es nuestro ministerio, la familia también. Y a través de esa familia vamos a conquistar naciones. Porque las familias, el poder de ese uno que alcanza una familia y que alcanza una nación. Porque las familias alcanzan familias. Y no nos preocupemos del tiempo, preocupémonos de hacer nuestro trabajo en lo más pequeño. Y si no lo estás haciendo, dile, Señor, ponte delante de Dios. Dile, Señor, quiero poder honrarte con mi vida, dando testimonio de este amor, de este favor que has traído a mi vida en tiempo oportuno, con lágrimas, con alegría, con este primer amor, para ser fiel en lo poco y poder entregarte eso y poder ver tu favor y tu bendición en mi vida. Amén.